La Cruz Roja y el plasma de recuperados, una opción para salvar vidas en pacientes con COVID-19. Reiteramos la invitación a que participe en nuestras redes sociales en tanto comenzamos con el debate. Solo permítanme unos segunditos porque me interesa leer este tuit de Federico Álvarez sobre este fondo de garantías que ha anunciado el presidente de la República. Dice don Federico: fondo de garantía para la MIPYME, reduce el riesgo de los bancos para otorgar nuevos créditos para capital de trabajo. Está bien, dice. Lo que no quita es el peso de la deuda existente. Con ventas reducidas, ¿puede la empresa pagar ambas deudas? Tampoco alivia deudas de tarjetas de crédito. Es la reflexión que hace Federico Álvarez. Y es que el sector privado viene exigiendo reducción del encaje y otros incentivos fiscales, porque realmente, miren, es impresionante el número de empresas que están pidiendo la suspensión de contratos de trabajo. Ya llevamos más de 120,000 suspensiones. Sinceramente, a uno, se lo digo con toda franqueza, uno que todavía tiene su salario, que no le han dicho que se lo van a reducir, mucho menos que han habido suspensiones de contrato, miren, da profundo pesar ver cómo queda la gente durante 3 o 4 meses sin ese salario. También está escribiendo José Luis Moncada. Dice José Luis, el gobierno ayer informó sobre fondo de garantías. Aquí 3 nuevas líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías de Colombia. Incluye para pagar nómina salarial, garantías para capital de trabajo y otra para trabajadores independientes. Y lo más interesante es que el 75% del costo de emisión lo asume el gobierno. Bien que aquí avanzamos, pero deben estructurar mejor y comunicación más efectiva. Vamos a profundizar más adelante, no hoy, porque hoy la temática es otra sobre este fondo de garantías. Aunque escuché que el presidente dijo que el fondo de garantías asume el 90%, ¿verdad? Hasta el 90%. Sí. Hasta el 90% del dinero que usted saque del sistema financiero nacional o de las cooperativas. No, la verdad que luce bien, pero hace falta en otras cosas. Miren, aquí tengo, si ustedes pueden, por favor, ponérmelo en pantalla. Así funcionarán las líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías. Esto es en Colombia. Lo anunció Alberto Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda. La primera de ellas será una garantía para el pago de nóminas. Se ha dispuesto un cupo para esta garantía por valor de 12 billones. Pero es que bueno, es una economía más consolidada y fuerte que la de nosotros. Esta garantía tendrá una cobertura del 90% y respaldará los desembolsos que efectúen las entidades financieras para financiar el valor de las nóminas mensuales, hasta por un total de 2.000 millones por empresa. El plazo podrá ser hasta de 36 meses y con un periodo de gracia mínimo de 6 meses. La segunda línea será una garantía para el capital de trabajo. Se ha dispuesto un cupo para esta garantía por valor de 3 billones. El monto a garantizar de esta línea será hasta de 2.400 millones por empresa, con una cobertura del 80%. Y también hay una garantía para trabajadores independientes. El gobierno encontró que las personas que son trabajadores independientes de diversas profesiones u oficios, por ejemplo, odontólogos, artistas, contadores, peluqueros, zapateros, sastres, entre otros, dejaron de tener ingresos por la cuarentena obligatoria decretada en el país. Y por tanto esto genera grandes dificultades de acceso al financiamiento para atender sus gastos básicos en esta etapa de no generación de ventas, indicó el Fondo Nacional de Garantías. Por lo anterior, se dispuso una línea de garantía por un valor de 1 billón
que se les permitirá a los profesionales o trabajadores independientes acceder a créditos garantizados hasta 25 salarios mínimos ante los intermediarios financieros tradicionales y hasta 4,5 millones a través de las fintech. Estos créditos tendrán plazos variables que irán hasta 24 meses con un mínimo de 3 meses de gracia. Bueno, esto es lo que pasa en Colombia. Esto es lo que sucede en Colombia. Aquí el presidente del Ejecutivo, del Banco Central, ha anunciado en qué consiste este fondo de garantías para las MIPYMES. Será objeto de un análisis más adelante. Ahora, concentrémonos en la Cruz Roja. Ya vamos a profundizar sobre el plasma, un tratamiento que no es nuevo, aunque me están diciendo desde San Pedro Sula, no vamos a profundizar de esto, solo quiero citar lo que me dice en este momento la doctora Delmi Herrera. Dice que el grupo multidisciplinario de San Pedro Sula tratamos la primera paciente el lunes, una colega médico con COVID-19 grave, hasta el momento evolucionando bien. Hace 2 días tratamos 2 pacientes más del hospital Leonardo Martínez. Ya nos va a profundizar la doctora Vinelli sobre este tratamiento que no es nuevo, dice que hace más de un siglo, y me va a explicar qué es lo que han descubierto, pues, porque el plasma de un paciente enfermo se ha utilizado en diversas pandemias, por ejemplo de coronavirus, que se recupera, su plasma contribuye a ayudar a superar el problema a otro paciente positivo de coronavirus. Miren ustedes, ya vamos a ampliar sobre esto. Antes quiero también mencionar las necesidades de la Cruz Roja. Necesitamos donadores de sangre en la Cruz Roja. Yo te digo, si no fuera por mi presión arterial, tú sabes que yo fui donador por un tiempo, pero después me dijeron, no, hombre, usted por su presión ya no puede donar. Y mi sangre es O negativo, que cuesta conseguirla, ¿ve? Pero ¿qué pasa? No tenemos ese banco como quisiéramos, Juan José. José Juan, perdón. No hay problema. Sin duda, Renato, y gracias, hemos estado en este problema de la pandemia en el mundo. Esto ha reducido la circulación y eso no ha permitido también que esas donaciones voluntarias y estos donantes de recuperación asistan a nuestras oficinas, y eso provocó también a la Cruz Roja a hacer varias alianzas y hacer varias campañas. Pero una de las alianzas también importantes que hicimos con Televicentro y HRN, donde firmamos un convenio donde la campaña representaba: si quédate en casa, si sales, que sea para donar. Y hemos estado en este proceso en estos últimos días. Se ha aumentado con relación a lo normal. O sea, normalmente en Tegucigalpa se captan alrededor de 2,000 unidades, en Tegucigalpa un poquito más en San Pedro Sula. Y, ¿semanales o diarias? No, al mes. Al mes, y eso contribuye a poder tener un estado adecuado, porque le distribuimos a más de 24 hospitales del sistema de salud pública y a todo el sistema de seguro social, y por supuesto a los hospitales privados. Esto implica también que debemos de tener esas unidades ahí, y hemos también incrementado el número de donantes voluntarios. Ese es uno de los objetivos de la Cruz Roja, que la donación cada día más sea voluntaria, porque es de menor riesgo en ciertos parámetros. Pero sí podríamos decir que en relación a la epidemia ha sido exitosa la campaña. Si bien es cierto, no hemos llegado a esos niveles mensuales, pero nos ha permitido poder tener ese suministro de sangre para poder hacer la distribución a los hospitales. No, yo invito a toda la población para que done sangre a la Cruz Roja, porque en la medida que ellos tengan lleno ese banco, cualquier emergencia en hospital público o privado, recurren a la Cruz Roja hondureña, y cualquiera de nuestra familia, si no es que nosotros mismos, podemos necesitar de 1, 2, 3, 4 pintas dependiendo de la enfermedad. Y el tema, Renato, también es los altos niveles de procesamiento que tenemos, los estándares de procesamiento. Hemos invertido enormes cantidades de dinero para poder tener altos niveles de procesamiento, que también ahí se genera lo del plasma convaleciente, ¿verdad? O sea, el poder procesar adecuadamente las unidades o el plasma que corresponde para poder transfundirlo a las personas que lo requieren.
y eso también nos permite a nosotros poder generar estas acciones. Te diré que este año obtuvimos la 8ª certificación de la ABB. Esto significa que tenemos más de 16 años certificados por la Asociación Americana de Bancos de Sangre de Norteamérica, y que en Latinoamérica no hay ningún banco de sangre certificados por la ABB. Tienen otras certificaciones, ISOs y otro tipo de... pero las restricciones de esta certificación son altas. Así es. Y eso nos permite que hemos alcanzado niveles de otros países más avanzados. En otras palabras, cuando a uno se le hace la transfusión de sangre que ha sido procesada ahí en la Cruz Roja, uno tiene la garantía que está limpia la sangre, que no va a aparecer ahí con una enfermedad. Eso es lo que está diciendo José Juan Castro, el presidente nacional de la Cruz Roja. Solo permítame unos segundos, doctor Hugo Darío Orellana, porque sé que ustedes también tienen otras actividades fuertes en el marco de esta pandemia, que ya las vamos a divulgar aquí en Frente a Frente. Claro que sí. Solo quiero concluir con este asunto del plasma, que yo pensaba que era novedoso, fíjense. Yo pensaba que hasta ahora es que el plasma estaba sirviendo como una opción de curación para pacientes que padecen algunas enfermedades, y no, es un tratamiento ya viejo. Ahora, ¿no es concluyente que con plasma se pueda curar una persona, doctora? No, Renato, particularmente por eso lo que nosotros hemos presentado al Comité de Ética, a la Secretaría de Salud y el día de ayer a la Seguridad Social, es una propuesta de un estudio que pretende reclutar a 250 pacientes que se encuentran en condiciones graves para valorar si el plasma representa una opción de tratamiento, porque también yo quiero que hay que ser claros y categóricos, que esto no es una terapia única también, ¿verdad? Esto es un complemento a la terapia que el médico establece, ¿verdad? Yo he mencionado, usted ha visto, ¿verdad?, que hay una serie de iniciativas para comenzar con protocolos de medicamentos. Eso no quiere decir que se va a usar esto versus lo otro, no. El plasma siempre es una terapia complementaria. Sí. ¿Por qué? Hay personas que por alguna razón, Renato, se van poniendo graves, puede ser sus comorbilidades, hay unos que no, ¿verdad? Sí. Empeoran, usted les empieza con antivirales, con antibióticos, con soporte de oxígeno, y aún así se deterioran. Y se cree que es porque no montan una respuesta inmunológica adecuada. O sea, no desarrollan suficientes anticuerpos para defenderse. No se sabe por qué, puede ser una cuestión genética o alguna cosa, no se ha estudiado todavía. Entonces ahí es donde el plasma viene a llenar ese vacío. O sea, los anticuerpos de esta persona que se recuperó como que se los presta al enfermo, ¿verdad? Y entonces este enfermo, ya con esos anticuerpos, responde muy favorablemente. Por eso, por lo menos los primeros reportes que tenemos, digamos, Estados Unidos, tenemos 3 semanas, Renato. Estados Unidos empezó, España e Italia un poco antes, pero muy buenos los resultados. Pero el hecho de que sean buenos los resultados pueden ser lo que en medicina se llaman anecdóticos, que quiere decir que sí, que bueno, que le sirvió a José Juan y le sirvió a Carlito, pero que no le sirvió a un montón de gente. Entonces, cuando usted se junta a analizar la estadística, pudiera concluir al final de toda esta evidencia que no funciona, o tal vez que sí. Lo importante es hacerlo en forma ordenada. ¿Por qué? Porque es importante recoger esta data, porque la data la recogemos a nivel de todo el mundo. Entre más estudios de esto se hagan, más concluyente va a ser que si el plasma se utiliza es beneficioso. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que es lo que se viene diciendo. No es tanto si sirve o no sirve, porque como le digo, en otras enfermedades se ha comprobado que sirve. Que cuándo sirve, en qué momento lo pone usted. Lo pone cuando el paciente está empezando la infección, cuando está grave, en qué momento. Ahorita se está usando en pacientes graves, pero ya hay iniciativas para usarlo de manera preventiva, como profilaxis. Digamos, ya Estados Unidos ya presentó un protocolo, tenemos unas amistades ahí que están comenzando, me dijeron, en 2 semanas, el brazo que se llama de la profilaxis, que lo van a utilizar en personal de primera línea, como
o sea, como ahorita no hay vacuna, usted le está dando a ese personal que está expuesto todo el tiempo al virus una manera de defenderse. Entonces lo van a empezar también en forma controlada, porque imaginen, no es lo mismo ponerle en plasma a una persona enferma que a un sano, ¿verdad? Entonces los requerimientos son todavía mucho más estrictos, ¿verdad? Pero sí hay un brazo que autorizó el FDA que lo va a comenzar a implementar la Universidad de Hopkins en las próximas 2 semanas, que va dirigido hacia la profilaxis. Como le digo, aquí lo único que tenemos autorizado es este estudio en estos 250 pacientes que se van a seleccionar de los hospitales públicos, privados, de la Seguridad Social de Tegucigalpa y San Pedro. Así está autorizado este estudio. Que hayan estado o estén graves por coronavirus. Que estén, primero, que son pacientes graves hospitalizados. Hospitalizados. Esto 250 no es un personas que se les va a extraer sangre. Sí, son 250 donantes también, Sí. ¿verdad? Puede ser menos donantes porque a veces de una sola donación usted puede sacar más de una unidad de plasma. Pero se van a reclutar a 250 pacientes, ¿verdad?, que van a recibir la terapia. ¿Ya los están reclutando? Ya los estamos O reclutando. sea que ya está la autorización. Ya está la autorización desde la semana pasada. Ya tenemos personas inclusive que se han ofrecido a donar. Y estamos haciendo también toda una serie de esfuerzos con los hospitales que van a participar, porque son ellos mismos que tienen a los donantes potenciales, gente que ya se está recuperando. Entonces, así trabaja en otros lugares. Los mismos hospitales promueven en la gente que ya se está recuperando, que una vez que sus síntomas ceden, que ya estén en su casa, que se han recuperado, que regresen a donar para ayudar a los otros que todavía están graves, ¿verdad? Solo me salgo un poquito, doctora. Mire, hay gente linda en el mundo, hay gente solidaria. Hace como unas 4 horas estaba leyendo en un periódico, no recuerdo de qué país europeo, que ya hay voluntarios para infectarse y probar ensayos clínicos de vacunas contra el coronavirus. Sí. Mire, eso de arriesgar la vida para que la humanidad se salve es de personas con dones divinos. Ya se lo voy a leer, ahí lo leí en un periódico. Bueno, si la gente en la que se está probando la vacuna, Renato, si eso, digamos, uno de los trials más importantes de vacuna empezó en la ciudad de Seattle. Y entonces el tema con las vacunas es que usted tiene que escoger varios grupos poblacionales en que probarlos, porque por eso es que es tan tardado, tantos meses, ¿verdad? Porque usted tiene que probar que en las embarazadas, tiene que probar en gente de esta edad, en gente que toma estos medicamentos, o sea, es bien complejo, ¿verdad? Y toda esa gente es voluntaria, ¿verdad? ¿Y cómo entender que si no es nuevo este tratamiento con plasma y que desde hace más de un siglo se aplicaba, no hayamos sido concluyentes para determinar si el efecto, el plasma crea anticuerpos más fuertes en las personas enfermas para que se defiendan de un virus? Mire, eso sí se conoce y se puede medir. Usted puede medir cuántos anticuerpos se llaman. Los principales llaman anticuerpos neutralizantes. Aquí no existen, no tenemos la técnica porque se requiere en laboratorios de alto nivel porque se trabaja con el virus vivo. Pero se sabe que esos anticuerpos se forman. Pero, por ejemplo, en las últimas epidemias, como fue SARS y MERS, que son muy parecidos al coronavirus, la epidemia fue breve. Y cuando ya se empezó a probar y se recolectaron los donantes y se trató a las personas, la casuística fue muy escasa. Entonces, también, como le digo, usted en medicina tener 300 pacientes no es nada, Renato. Sí. O sea, se necesitan miles de pacientes para que usted pueda tener conclusiones válidas. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer este esfuerzo mundial, ¿verdad? De que a través de investigaciones en todos lados del mundo, o sea, no porque sea Honduras y sea pequeñito va a ser menos válido el estudio. Por eso es que hay que ser riguroso en cómo se hace el estudio. Creo que lo explicó el día del que usted tuvo la persona del comité de ética, que hay todo un comité que revisa la validez del estudio, primero para proteger al paciente, obviamente, ¿verdad? Usted tiene que, el comité de ética primero vela siempre por la seguridad del paciente, pero también vela por la validez del estudio,
porque todos estamos comprometidos a que los estudios sean buenos, arrojen data buenas conclusiones que le sirvan a todo el mundo, ¿verdad? La extracción de plasma la van a hacer ustedes en la Cruz Roja. Esta es la meta, ¿verdad? La Secretaría de Salud, usted sabe que, realmente desde 1997, el Estado de Honduras le delegó a la Cruz Roja hondureña la responsabilidad de la captación, el procesamiento del tamizaje de la sangre a nivel nacional. Y dentro de este marco, como ya lo dijo José Juan, la Cruz Roja se ha preparado, se ha acreditado, ¿verdad? Y entonces dentro de ese marco la Secretaría de Salud nos delegó la responsabilidad para la recolección del plasma de personas convalecientes también. Y ese plasma será utilizado en los que están en la primera línea de trabajo en este momento aquí en el país. No, se va a utilizar ahorita, en este momento, para pacientes con exclusivamente. Casos positivos. Sí, nosotros positivos. Nosotros todavía no tenemos autorización para realizar estudios profilácticos. Es que eso es en Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos. Y todavía no han comenzado. Y no han ¿verdad? comenzado. Vamos a hacerlo primero en pacientes porque usted tiene que poder demostrar primero resultados en pacientes. Yo sé que la ciencia no es de lógica. La ciencia es de datos comprobables. Es que yo le iba a preguntar al doctor Darío Orellana, ¿tiene lógica, doctor? Un paciente que haya superado una enfermedad, la supera porque su organismo crea anticuerpos contra ese virus. Que luego se extraiga ese plasma y se le aplique a una persona enferma, ¿tiene lógica entonces que el tratamiento sea optimista y que ayude a ser complementario para curar a esa paciente? Pero el asunto no es de lógica, es de comprobar lo que es lo que... Pero sí. Y en la actualidad se habla mucho del concepto de medicina basada en la evidencia. Sí. Y esa evidencia científica tiene que ser muy sólida, con una recopilación de datos de múltiples centros, de muchos países, para que en función de tener un número muy grande, podamos nosotros tener una estadística que sea sólida y decir esto funciona o esto no funciona. Y en ese sentido, como organización humanitaria seria y como un movimiento que está en todo el mundo, hemos decidido entrar dentro de este estudio, este protocolo de manejo de pacientes, creyendo que vamos a tener la posibilidad de salvar muchas vidas, pero también de contribuir científicamente en la causa mundial. Y eso significa entonces hacer las cosas de la manera más ordenada posible, porque de nada sirve tener datos aislados, 2, 3 por acá, 4, 5 por allá, y que haya esfuerzos individuales y esfuerzos disgregados. Necesitamos que sea un esfuerzo conjunto, organizado y liderado por una entidad de alguna manera que pueda poner una normativa en este aspecto. Pero también para nosotros es muy importante la seguridad. Necesitamos que se haga en forma ordenada, pero sobre todo segura. Segura para el paciente al que se le va a transfundir el plasma y segura para el paciente o ex paciente en este caso que se recuperó y que con su buena voluntad está contribuyendo a probablemente salvar una vida o mejorar las condiciones de un paciente que se encuentra crítico. Y eso significa para nosotros realizar todas las pruebas posibles y afortunadamente pues como organización a través de décadas nos hemos preparado, tenemos plataformas de biología molecular que permiten eliminar la posibilidad en un porcentaje prácticamente de llevarlo a 0% de transmitir otras enfermedades, sí. Porque imagínense por ejemplo que nosotros ayudemos a quitarle el coronavirus, pero le ponemos una hepatitis C, claro. Sí. O le ponemos otra condición que puede estar en el plasma del paciente que se recuperó y que se transfundió con toda la buena intención del mundo, pero que al final causó un problema de salud mucho más grave. En ese sentido, entonces, para nosotros el proceso debe ser lo más seguro y lo más protocolizado posible para que podamos ofrecer el mejor resultado. Ya están seleccionados, aunque tienen que dar el visto bueno, ¿verdad? Aunque esté grave el paciente, él o la familia deben decir sí. Sí, hay consentimiento informado, por supuesto. Y definitivamente eso también es un acto de solidaridad humana. Nosotros en la organización somos fanáticos de la donación voluntaria de sangre. Aquí nosotros 3 somos donantes voluntarios de sangre. Recientemente todos hemos donado en este contexto de la emergencia y lo hacemos periódicamente, lo hacemos cada 3 meses los hombres, cada 4 meses las mujeres, si no hay ninguna contraindicación. Y en ese sentido, una persona que tal vez nunca ha donado sangre, pero se siente recuperada, siente la necesidad de contribuir a salvar
otra vida que estuvo o está en la misma situación precaria que se encontró. Eso es, creemos nosotros, pues una de las máximas expresiones de solidaridad humana que nosotros podemos encontrar. Y a eso nosotros apelaremos como organización humanitaria también. El acercarse voluntariamente y decir, yo ya me recuperé, logré sobrevivir a esta grave situación de salud y quiero contribuir, quiero dar un poco de mí para que alguien se beneficie. Eso es para nosotros sumamente importante y eso es lo que vamos a tratar de promover. No han comenzado todavía a extraer plasma de estas personas, ¿verdad? No, comenzamos probablemente ya la próxima semana. La próxima semana. Y lo que dice Hugo es bien importante, yo creo que también en lo que usted mencionaba, el contexto ético, también la Cruz Roja vela para que no haya presión sobre el donante, ¿verdad? Porque también hay que defender los derechos del donante. Así es. ¿Verdad? Porque entonces la gente pudiera ser un familiar, ¿entiende? Y entonces tal vez la abuelita está enferma y entonces, mira, que vos deberías ir a donar. No, tiene que ser en libertad, ¿verdad? Como dice Hugo, tiene que nacerle a la gente el deseo de querer ayudar a los demás. Eso no puede ser obligado. No puede ser obligado, no puede ser pagado, ¿verdad? Entonces, por eso la Cruz Roja se ha involucrado, porque este es otro aspecto de la donación voluntaria de sangre, ¿verdad? Así como todos los aspectos relacionados al procesamiento, el hecho de presentarse libremente y de respetar, ¿verdad?, la libre determinación del donante, ¿verdad?, la forma de presentarse, de proteger su confidencialidad, ¿verdad? Todos son aspectos que deben protegerse del donante también, ¿verdad? Se le informa sobre los objetivos que se persiguen, claro. Y que él tome la decisión, sí, ¿verdad? Y le diré que hemos tenido muy buena recepción, si hay gente ya inclusive dispuesta, pues, si no es que no, pero hay que protegerla, porque puede ser que hay gente muy dispuesta y otra que esté presionada, ¿verdad? Para una unidad de plasma, ¿cuántas pintas se necesitan? ¿O es coherente? ¿Una unidad de pinta da una unidad de plasma? Mire, depende de qué técnica se utilice, Renato. Usted puede obtener de una unidad de sangre total una unidad de plasma, que es alrededor de 200 o 220 ml, que eso es suficiente para tratar a un paciente. Se puede tomar por una máquina de aféresis que le permite de una misma persona recoger hasta 600 ml. Entonces se puede tener disponible ambas procedimientos, que es simplemente la forma de recolección y de separación, y los dos plasmas son prácticamente lo mismo. Lo que yo quería agregar, aparte de lo que ya mencionaron los compañeros, es que la Cruz Roja tiene un paso de seguridad adicional. Y eso sí es innovador realmente. Hay muy pocos laboratorios en América Latina inclusive, y en Estados Unidos inclusive, son pocos los laboratorios que tienen un proceso que se llama de inactivación de patógenos. Eso comenzó, tendremos como un poco más de un año, se comenzó en plaquetas y bueno, siempre ha sido motivado por la epidemia, ¿verdad? Fue con el fin de reducir la transmisión de Zika y chikungunya en las plaquetas, porque las plaquetas normalmente van a poblaciones muy vulnerables como las personas con cáncer. Entonces esa es casi lo que decía Trump. Mire, es una unidad que se capta, el plasma o la plaqueta se pasa a una bolsa especial con una solución, y eso se pone a una luz especial, y es esa luz, ¿verdad?, que inactiva los patógenos, cualquier virus, bacteria, hongo que hubiera en el plasma. Entonces es una capa adicional de seguridad, y nosotros lo estamos implementando con el plasma para asegurarnos que no hay COVID también. O sea, obviamente se le hacen las pruebas al donante de COVID, pero eso es un paso adicional, la inactivación del plasma, ¿verdad? Entonces la Cruz Roja hondureña está poniendo a disponibilidad de la población hondureña y de los pacientes con COVID este esquema, ¿verdad?, la estructura de una organización que ha sido delegada y que tiene todos los parámetros para la recolección segura del producto, para la atención segura del donante y para el seguimiento de los pacientes. Obviamente nosotros no vamos a hacer lo que vamos a transfundir ni vamos a decir, pero le vamos a dar el soporte y el acompañamiento a los clínicos, claro, al personal clínico, porque hay que también respetar los parámetros, Renato, sí, digamos, para que usted pueda participar de este estudio hay una serie de criterios que tienen que cumplir los pacientes. ¿Por qué? Porque queremos que los estudios sean comparables. No es que usted a este se lo voy a poner, viene entrando y está medio así, tiene estos datos. No, tiene una serie de parámetros que el paciente tiene que cumplir. Y esos parámetros se miden a las 24 horas, a las 48 horas, a los 7 días, para ver cómo estaba antes y cómo estaba después.
Entonces nosotros vamos a velar que toda esa información se recoja adecuadamente para que podamos tomar conclusiones de ellas después. Miren, es una opción complementaria el plasma, ¿verdad? Sí, correcto. Y el gobierno ha autorizado a la Cruz Roja para la extracción de plasma y aplicarlo a pacientes que están graves del coronavirus. Entonces, decía que el gobierno ha autorizado a hacer ensayos, a extraer plasma, a hacer ensayos para determinar realmente cuán eficiente es el plasma extraído de gente recuperada de coronavirus en pacientes graves con coronavirus. Así se llama el estudio, la eficiencia de la efectividad del plasma en pacientes graves de COVID. Como nada es concluyente en este momento, por ejemplo, ya han salido versiones de Italia, de Estados Unidos, que previo al colapso hay inflamación, entonces hay tratamientos antiinflamatorios para evitar que los pacientes lleguen a la SUSI, ¿verdad? Correcto. Que es otro punto. Como yo sé que ustedes los doctores están pendientes de cómo evoluciona esto en el mundo, ¿cómo vamos con las vacunas? ¿Qué han escuchado con las vacunas? Para que me lo digan después. Además, como complemento, todo el rol que está desempeñando la Cruz Roja hondureña en este momento, no solo en esta campaña con Televicentro y Emisoras Unidas, para que cuando uno salga a la calle, si va a salir a la calle, sea a donar sangre, sino que están haciendo con los retornados y otras actividades que está desempeñando la Cruz Roja. Así que yo sugiero su atención y desde luego el tema que nos inquieta a todos, porque la vida o la muerte es lo del plasma, ¿verdad? Desde que surgió esta versión de que el plasma puede ser un complemento importantísimo en la curación del coronavirus, todos estamos pendientes de ello. Y ahora que la Cruz Roja va a extraer plasma para probar si esto es tan eficiente en los enfermos de coronavirus, estamos a la expectativa. Seguimos hablando de todo eso.